A todos, saludamos a todo el cuerpo, a todo el equipo de Ministerios de Agua Viva y Salvación y a todos aquellos que nos observan, que nos pueden ver a través de esta plataforma o de de distintas redes sociales, sea por donde sea que tú nos estés viendo. Te mandamos un saludo enorme y una bendición grande de parte del Señor. Y bueno, seguimos en este proceso de cuarentena en nuestro país, en nuestra Ciudad de México. Y bueno, estamos acatando las órdenes que nos da el gobierno acerca de esta iniciativa de quédate en casa y de su sana distancia. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, un momento complicado en la historia de la humanidad, marcado por esta pandemia, por SARS-CoV-2 o COVID-19, como se le ha acuñado ese nombre. Día tras día en los medios de comunicación, en las redes sociales, observamos cómo el número de muertes se empieza a incrementar día con día. El número de infectados empieza a elevarse también. Es una pandemia que se encuentra en activo todavía. Y esto ha llevado a que distintos dirigentes de distintos países empiecen a tomar una medida un tanto diferente a lo que venían haciendo anteriormente. Han decidido juntar al cuerpo ministerial a distintos pastores de renombre para orar, para pedirle a Dios que esto termine, para pedirle a Dios que esta problemática llegue a su fin. Incluso en diversas iglesias locales hemos decidido unirnos en oración, estableciéndonos ciertos horarios para pedir a Dios, no solamente por nuestro país, sino por las diversas naciones, por todo el mundo que estamos siendo afectados por esta epidemia, por esta pandemia. Ahora hay otra problemática y otros temores que empiezan a surgir, como el surgimiento de un nuevo orden mundial o incluso que lo difícil va a venir después de esta pandemia, que es prácticamente la recesión económica que se espera. Mucha gente tiene temor de qué es lo que va a suceder en un futuro, cómo se va a comportar la economía, pero sigo en la misma tendencia que lo que les dije en el video pasado, la semana pasada, que es, a pesar de todos estos problemas, a pesar de todas estas tormentas, aún hay esperanza. Y eso es lo que yo quiero transmitirte en este momento, en donde sea que tú nos estés viendo, y si tú estás acompañado con familiares o estás ahí con tu familia, con algunos amigos, que tú le digas a alguien que tú veas preocupado, dile, oye, aún ahora hay esperanza. Y te voy a dar la manera de cómo alcanzar esa esperanza, porque esa esperanza la tocamos, la alcanzamos por medio de la oración. Y hoy quiero llevarlos a la primera carta del apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo, capítulo 2, en su verso 1 al 5, en la cual dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y ahí me voy a quedar unos momentos, porque el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que es necesario, lo está exhortando, lo está invitando, lo está induciendo a entrar en oración, que es importante la oración. Orar por la humanidad, dice ahí al final del verso 1, por todos los hombres. Otras versiones, como la versión de Dios habla hoy, habla acerca de que debemos orar por la humanidad. Eso, y orar por nuestros gobernantes, por aquellos de los cuales dependemos, que están por arriba de nosotros, digamos, en un poder político. Debemos orar por ellos, y aquí viene una consecuencia de ese tipo de oraciones que nosotros debemos de realizar, que es la oración hacia la humanidad, hacia todos aquellos que nos rodean, pero también la oración para aquellos que nos gobiernan. Eso va a llevar a una consecuencia buena, que es que vamos a vivir quieta y reposadamente, como dice el verso 2. Es decir, vamos a vivir de una manera buena, vamos a tener una vida digna, una vida placentera. Y eso es un mandamiento que también trae promesa, porque te dice ora, pero también te da una consecuencia buena.
Es decir, si alguien, a pesar de todo esto que está sucediendo, a pesar de toda esta pandemia que estamos viendo, si alguien no está teniendo paz en su corazón, si se está sintiendo inseguro, si tiene temor, si tiene miedo, si siente cobardía, a esa persona quiero decirle, quiero llamarle en esta hora la atención, es que quizá está fallando en la oración, quizá le está fallando orar por los demás. A veces nos enfocamos en una oración que es sumamente personal, el orar solamente por mí, mis hijos, mi familia, mi esposa, mi esposo, etcétera, pero todo es mí o todo es yo, es una oración centrada en uno mismo. Ahora, lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir, yo sé que es el Espíritu Santo a través de Pablo y a través de, en estos momentos, a través de mi palabra, yo lo declaro en el nombre de Jesús, pero es lo que Dios nos quiere dar a entender, es que es más importante orar por los otros que orar por uno mismo. Orar para que Dios sepa guiar a otras personas antes de uno mismo. Primero es hacia los demás y Dios a final de cuentas te da a ti la añadidura que es personal. Ahora, quizá estamos fallando, quizá hay mucha gente que está fallando en eso y que por eso tienen quizá no ese sentimiento de vida placentera, no una vida quieta o una vida reposada. Entonces, aún así, aún ahora hay esperanza. Ese es algo que quiero que te quede bien grabado en tu corazón. A pesar de todo lo malo que has hecho, a pesar de que has quizá fallado en la oración, que quizá no has acatado las órdenes de unirte en oración, de interceder por tu país, interceder por todo el mundo, por las naciones, por la problemática, por los médicos, por los enfermeros que están ahí en la primera línea de batalla contra esta pandemia. Quizás estás fallando en esa oración y quizás sea la consecuencia de que tú en estos momentos no tengas paz. A veces estás pensando en la recesión económica que viene después, pero yo quiero sembrarte algo que viene en el Salmo 23, verso 1, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es una promesa hermosa y bellísima que quizá en muchas congregaciones al finalizar los servicios nosotros levantamos nuestra mano derecha y declaramos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es una declaración poderosa, que si tú estás pensando qué es lo que va a venir, la palabra te está diciendo: si Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Deberías de tener confianza de que es lo que viene después, no importa, porque todo va a estar bien, nada te faltará. En el verso 4 del mismo Salmo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces nosotros quizá a veces nos dicen no salir a la calle y acatamos la orden, pero hay momentos en que hay que salir a la calle, hay momentos en que si también como yo tienes que salir a trabajar, obviamente es por necesidad, quizá trabajas como yo en sector salud, o quizá en seguridad, o quizá en limpia, o lo que sea que es tu oficio y que el gobierno te está diciendo te toca trabajar. Andamos quizá en valle de sombra de muerte, pero dice la palabra de Dios: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, antes de que me llegue a mí, tiene que pasar por Él. Y eso te tiene que dar cierta confianza, porque Él no te va a dejar caer, Él no te va a soltar, Él no va a dejar que algo malo te dañe, porque Él es tu pastor. Pero aquí está la clave del asunto, es una realidad, debe de ser innegable, que Jehová sea tu pastor. Si Jehová no es tu pastor, esto no funciona, porque la Biblia es clara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La Biblia es clara cuando te dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, pero antes de eso, Jehová tiene que ser tu pastor. Si no es tu pastor, la cosa no funciona. Pero entonces alguien se estará preguntando: ¿pero cómo sé si Jehová es mi pastor? Y la respuesta viene en Juan capítulo 10, verso 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Si Jehová es tu pastor, tú escuchas su voz. Y cuando Él te conoce y tú le sigues, eso me habla acerca de obediencia. Es decir, un hijo de Dios, alguien que es siervo de Dios, alguien que es oveja de Dios, de Jehová, debe de obedecer. Y si tú no estás obedeciendo, entonces Jehová no es tu pastor. Es tan fácil como eso.
Tu pastor es a quien tú le obedeces. Es aquel a quien tú le obedeces. Aquel a quien tú le das honra, le das gloria, le das honor. Ese es tu pastor. Ahora quiero ponerte eso en tu mente, en tu corazón, y que tú reflexiones en estos momentos, ahí donde tú te encuentras. ¿Quién es realmente tu pastor? Porque a veces quiero decirte, quiero plantarte esta realidad, que a veces escuchas más la voz del enemigo que la voz de Dios. A veces escuchas más lo que te dice, insúltalo, grítale, lastímalo, golpéalo, que lo que te está diciendo, ten misericordia, ten amor por él, entiéndelo, compréndelo. Escuchas más lo primero que lo otro. Entonces, realmente, ¿cuál es tu pastor? ¿A quién estás obedeciendo? Si realmente a lo que te manda a ser injusto o a lo que te está impulsando a ser justo, porque Dios es justo, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. ¿Qué es lo que te mueve a ti? Eso es lo que quiero ponerte hoy en tu corazón y que tú reflexiones. Y si tú estás tirado más hacia el lado quizá negativo, quiero hoy impulsarte a que tú cambies al lado positivo. A que haya un cambio de actitud como lo veíamos la semana pasada. Mateo 22, 37 y 39 resume todo lo que tú tienes que hacer para obedecer a Dios. Le preguntaban al Señor Jesús, oye, ¿cuál es el grande mandamiento? Y Jesús les decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Ese es el primer y grande mandamiento. Tú lo amas. Quizás lo estás cumpliendo, pero quiero llevarte al segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el mismo Jesús dice, toda la ley se resume en esos dos mandamientos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Ahora, si tú estás obedeciendo a Dios, entonces, ahora sí, todo lo que viene en Salmo 23 te aplica. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No tienes que temer nada, porque Jehová está contigo. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jesús estará contigo. Porque eso es lo que Dios quiere transmitirte el día de hoy. Quiere que tú que te sientas seguro, que te sientas en paz. Pero antes de eso necesitas orar por los demás. Seguimos en 1 Timoteo 2.4, 1 Timoteo 2.3, voy a empezar desde el 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es decir, el orar por los demás, el orar por la humanidad y el orar por nuestros gobernantes, de eso se agrada el Señor. Es como si Él te estuviera viendo desde el cielo y cuando tú oras por alguien más que no seas tú, Él se está alegrando de ti, de tu vida. A veces sí es bueno orar por uno mismo, sí, no te digo que no, pero a veces es más importante, es mucho mejor orar por aquellos que realmente lo necesitan, que lo necesitan más que tú, que hay gente que está afuera, que está teniendo tempestades, problemas, que están quizá tirados, no sé, hay mucho que yo sé que tú estás pensando, por lo cual orar. Y vale más eso. Fíjese lo que viene en el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que la humanidad sea salva. Eso es lo que Él anhela, lo que Él desea, que sean salvos. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres? Porque si tú tienes un corazón como el del Señor, como el de Jesús, tú vas a querer que todos los demás también sean salvos. Que conozcan la verdad, dice el verso 4, y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese hombre y ese nombre es Jesucristo. La única manera de que nosotros estemos seguros, sí, es orar por los demás, es orar por tus gobernantes, pero también tener bien en claro que Jesucristo es el que nos permite entrar a la presencia del Padre y poder pedirle a Él que Él bendiga a todos los que están a nuestro alrededor, que Él bendiga a los médicos, que Él bendiga a los enfermeros, los que están en paramédicos, en terapia intensiva, los que están quizá batallando en primera línea contra esta epidemia. Y Él va a abrir
sus oídos, va a poner atención a lo que tú le estás diciendo. No sé si tú me estás entendiendo, pero la verdad, dice en el verso 4, es necesario que vengan al conocimiento de la verdad. Y Juan 8:32 nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 14:6 dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, todo esto se trata de conocer a Jesús. A Jesús, que es el único link, el único medio en el cual el hombre se puede comunicar con Dios y a través del cual el hombre puede llegar a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué hago para salvarme? ¿Qué hago para poder estar en paz? Para poder tener esa salvación que tanto nos promete la Biblia, para poder estar seguro de que todo va a estar bien. Pase lo que pase, el apóstol Pablo decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Perdón, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Romanos 10, verso 9, y se los voy a leer de esta manera. Así dice Romanos 10, verso 9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahora quiero plantarte esto y sembrar esto en tu corazón, para que a su debido tiempo esto crezca, esto florezca y des fruto. Jesucristo es necesario que tú lo confieses con tu boca. Si hay alguien que esté viendo este video y que no ha confesado que Jesucristo es el Señor, hoy te invito a hacerlo. Hoy te invito, además de que te invito a orar, además de que te invito a orar por la humanidad, por tus gobernantes, que se tomen las decisiones adecuadas, las decisiones correctas. Además de que tú reconozcas que Jehová sea realmente tu pastor, que realmente tú obedezcas la voz de Dios. Hoy quiero invitarte a que si tú no le has recibido en tu corazón, que si tú no has declarado que Jesús es el Señor, te voy a invitar a que tú lo hagas. Y así como estás en este momento, si tú estás ahí en tu habitación o en tu sala, o sea donde sea que tú nos estás escuchando, nos estás viendo, quiero que tú cierres tus ojos, que tú le digas, Señor, perdón por lo que he hecho mal, pero quiero pedirte que tú seas mi Señor. Hoy confieso que Jesús es el Señor. Hoy confieso y creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús entre los muertos. Es decir, yo creo que Jesús vino, nació, vivió entre nosotros, murió, pero también resucitó. Yo creo que Jesús es el Señor. Y hoy te recibo en mi corazón y te declaro como Señor de mi vida. Amén. Y si tú has hecho esta oración, te damos la más cordial bienvenida al cuerpo de Cristo. Tú eres salvo desde este momento, pero hoy quiero decirte una última cosa para terminar. Es necesario que tú permanezcas en oración. Es necesario que tú permanezcas, que vivas orando. La vez pasada hablábamos acerca de que es necesario seguir confiando. Y ahora yo quiero decirte, la fe más la oración abre puertas. Puertas de sanidad, puertas de libertad, puertas de poder. Mucha gente busca poder. Los políticos quieren poder. El Hijo de Dios, el siervo de Dios, las ovejas de Dios tienen poder para deshacer todas las obras del enemigo, para pisar, para hollar serpientes y escorpiones, y contra toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Esa es la promesa que Dios tiene para su pueblo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Quiero dejarte con eso. Nos despedimos de esta transmisión, de esta pequeña palabra que tenemos para ustedes. Reciban un cordial saludo del Ministerio de Agua Viva y Salvación. Y bueno, mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, pastor titular de esta congregación, de esta iglesia. Reciban un cordial saludo. Nos vemos en la próxima.